es lo que está en el lienzo y vamos a ver otra demostración. Entonces, esta otra demostración, acuérdense que siempre les tengo que dar la figura y siempre les tengo que dar las hipótesis y las tesis. Entonces, digamos que es esta, déjenla dibujo mejor. Si se están dando cuenta, esta es una sola recta. Y aquí viene una, aquí viene otra y aquí viene otra. Entonces aquí escribo el A, B, C, luego por acá D, luego la E y luego la F. Entonces vamos a escribir las hipótesis y entonces aquí les digo que A, B, C son colineales. Dígame el número de lista de quien me quiera contestar una pregunta de lo que son colineales. El 7, perdón. ¿Qué son colineales? Colineales que se encuentran en una misma recta. Ok, muy bien, gracias. Entonces, al ser colineales, estoy diciendo que es una misma recta y obviamente eso me lleva a muchos conceptos. Colineales implica muchas cosas que tenemos que tener al pendiente, ¿no? Dejen marcar los puntos A y C porque se me había pasado. Y luego la otra hipótesis es que el segmento BF es bisectriz del ángulo CBE. Número de lista de quien me quiera decir que es bisectriz. 19. No me digan yo porque 19. dijeron 19. ¿Qué es bisectriz? No, yo dije 39. 39, perdón. 39. Bisectriz es un ángulo, de un ángulo es el rayo cuyo punto extremo es el vértice del ángulo y que se divide en dos ángulos congruentes. Ok, va que va. Le dijiste mucho, pues está bien. Entonces díganme luego el número de lista para que no se interfiera, ¿no? Porque si me dicen yo y alguien me dice el número de lista, pues ya no escucho a ninguno de los dos, ¿no? Por favor. Entonces, nada más díganme el número de lista, no me digan yo. Luego voy al siguiente y les menciono que el segmento BD es bisectriz del ángulo AEBA. Díganme el número de lista que me quiera contestar. ¿Cómo se mide? 44. ¿Qué dijiste? ¿8? Ok, número de lista de quien me quiera contestar cuáles son los ángulos positivos. 24. 37. 37. 54. No, 38. 37. Por ahí habían dicho un 37. ¿No? ¿No era 37? Bueno. No, yo dije 35. Bueno, a ver, Yo dije 38. dime 35. Son aquellos que se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, muy bien, gracias. Entonces, acuérdense que siempre debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. De lo que les mencioné ayer en uno de los ejercicios, ahí les puse creo que 2 o 3 ángulos que estaban al revés. Y aparte de las proposiciones y las razones, tenían que decir exactamente cómo se nombraban, ¿no? Aquí yo se los puedo escribir mal, pero ustedes sí me lo tienen que escribir bien en la hora que están haciendo las proposiciones. Entonces, de aquí voy a tener una tesis y esa tesis habla que el segmento BF es perpendicular con el segmento BD. Número de lista de quien me quiere decir que es perpendicular. 24. 24. 24. En un ángulo de 90 grados. Ok, son segmentos o rayos o rectas que forman ángulos de 90 grados. Muy bien. Y alguien que me quiera decir cuáles son los grados sexagesimales. ¿Los cuales? Grados sexagesimales. 7. 7, dime 7. Es la medida que se le dan a los grados, que va desde los 0 hasta los 180 grados. Ok, va que va. De hecho debe de ser de los 0 a los 360 porque se utiliza toda la circunferencia, ¿no?
pero 180 pues está ahí comprensible, ¿no? Entonces acuérdense que hay varias medidas de los ángulos. Los ángulos que más se van a utilizar son los radianes. Recuerden que el radian es el más importante, aunque en la primaria me enseñaron mucho los grados, porque era más fácil agarrar un transportador y ver las medidas. Por eso se utilizan los grados sexagesimales, pero no los radianes son más complicados y abstractos, por eso se ven hasta este nivel, ¿no? Entonces de aquí para adelante estaremos viendo puros radianes, para poder dar la medida de los ángulos. Entonces vamos a comenzarle. Sabemos que se escriben las dos rayitas y que por un lado van las proposiciones y por el otro lado son las razones o justificaciones, como ustedes le quieran escribir, ¿no? Habíamos dicho que primero debo de escribir las hipótesis, por lo tanto en la número 1 pues escribo las 3 hipótesis. ABC son colineales, y el número 2 BF. Acuérdense de hacer las letras bonitas para que no se confundan. Es bisectriz. Yo les hago feo porque el pad luego me mueve todo. No es porque yo quiera, bueno, no tenga la letra perfecta para tanto. Y luego el 3 habla del segmento BD, que también es bisectriz del ángulo EBA. Y sabemos que tanto la 1 como la 2 como la 3 son hipótesis. Ok, entonces ya concluí la primera parte, que son hipótesis. Ahora bien, cuando estoy diciendo colineales, ahí vienen muchos conceptos. Y el primer concepto es que como esta es una recta, se forma un ángulo. Díganme cuál ángulo se forma. Número de lista. 180, 44, 44. ¿Qué ángulo se forma? 180. No, así no se llama ese ángulo. 19. 19, ¿qué ángulo se forma? Un ángulo llano, profe, Okay, que está formado de 180 grados. Ok, va que va. Entonces recuerden que 180 sí, pero tiene nombre. Entonces nada más agréguenle lo del ángulo llano y ya estuvo, ¿no? Entonces se forma un ángulo llano, y ese ángulo llano, como ya me habían dicho, es de 180. Ahí hay que tener mucho cuidado porque 180 hace referencia a muchas condiciones. Vamos a ver, dime. Una pregunta, ¿qué no en la segunda hipótesis va primero la F? Primero la F, no, porque yo te estoy diciendo que es el ángulo CBE y va en sentido contrario de las manecillas del reloj. No, pero o sea, en BF, la primera. No importa, puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ahí sí no importa. Te Ah, había ok, dicho que ok. en los ángulos sí, pero en los segmentos no, ahí sí no importa. Y no importa porque en realidad el izquierda y derecha no importa tanto en las líneas. Donde sí tiene mucha importancia es en las inclinaciones. Vamos a llegar a un punto que te voy a enseñar la tangente del ángulo y te voy a decir que si el ángulo es así, si tú te das cuenta, ese ángulo de izquierda a derecha sube. Y como sube, entonces la tangente va a ser positiva. Y esa se refiere a una pendiente. Pero ahí ya nos referimos a la inclinación. Y ahí sí, en la inclinación, forzosamente sí tiene que estar el izquierda-derecha, porque el izquierda-derecha, en este que te acabo de dibujar, parece que baja. Entonces ahí la pendiente, que también es la tangente del ángulo, va a ser negativa. Y estas pendientes negativas y pendientes positivas te determinan las derivadas. Y cuando llegues a derivadas, vas a tener derivadas positivas y derivadas negativas, y que eso también te va a llevar a áreas, que es cálculo integral. Pero insisto, o sea, la única importancia en el segmento es cuando estamos hablando de las inclinaciones, no de propiamente izquierda-derecha o abajo hacia arriba. Eso ya es para otro tema, que es dominio y rango, que lo van a ver ustedes en cálculo diferencial y van a ver un poco de eso en geometría analítica. Pero poco a poco se les van a dar los conceptos. Así, en esta no importa, ¿no? El decir BF o decir T o DB o al revés, no importa, ¿no? Así no hay tanta importancia como en el ángulo.
El ángulo ese sí es muy importante. Bueno, entonces ya escribí las hipótesis. Ahora bien, una vez que escribí las hipótesis, hay que obtener los conceptos. ¿Cuál es el primer concepto? Pues efectivamente, es que este es un ángulo llano, pero no me sirve de nada. ¿Por qué no me sirve de nada? Porque acuérdense que lo que estamos buscando son que de estas hipótesis se obtengan datos y los datos son asignaciones. Entonces, lo único que pudiera decir es que hay un ángulo ABC, perdón, un ángulo CBA, disculpen, porque es el sentido contrario de las velocidades del reloj, un ángulo CBA que mide 180, pero en realidad no tiene tanta importancia porque en realidad no sé si lo voy a utilizar. A lo mejor sí, a lo Profe. mejor no. Dime. Ahí podríamos poner que en ese caso el ángulo DBA más el ángulo EBD es igual al ángulo. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque todavía no vamos con los postulados. No, porque este ya es el postulado, ¿no? Sí, esos ya son postulados. Entonces, para irnos en orden, Ok. para irnos en orden y que, como le decía a tu compañero, ¿no? De preferencia sigue el orden que te digo para que no cometas imprecisiones o se te escape algo. Entonces, fíjense cómo ahorita ya su cerebrito está diciendo, ¿puedo hacer esto y esto y esto? Sí, calma, tranquilos. Vámonos en orden. ¿Por qué vámonos en orden? Pues porque acuérdense, recuerden que todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso. Y si ese proceso se lo saltan, puede haber complicaciones muy fuertes. El proceso más típico del que padecemos, del que algunos padecen, es el proceso de gatear. Hay algunos papás que erróneamente no dejan que sus hijos gateen y les dicen, no, luego vas a caminar. Entonces, como los evitan que gateen, lo que ocurre con su cuerpo es que jamás miden la distancia que hay entre brazo y pierna. Si ustedes se dan cuenta, cuando gatean, generalmente la rodilla llega a la altura del brazo que se queda atrás. Entonces, eso de gatear es súper importante para tener una buena coordinación física. Entonces, ya de grandes, cuando algunas personas llegan a caerse de manera frecuente o que tienen problemas para correr y que se tropiezan ellos solos, la forma de corregir eso es que a la edad que tengan, 20, 30, 40 años, las que sean, empiecen a gatear. Y en el momento que se la pasan en su casa gateando un rato, llegan a volver a tomar esa coordinación y en ese momento vuelven a tener la coordinación que deberían de tener. O sea, empiezan a jugar bien voleibol, básquetbol, fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que se pide, inclusive si se han dado cuenta en los ejercicios que nos ponen cuando estamos entrenando cualquier deporte, uno de ellos es hacer cangrejos, que es caminar como cangrejos, así medio acostados, para atrás, o también gatear, pero con los brazos estirados. Esos ejercicios son de coordinación. Entonces, ahí es donde les digo, ¿no? Si se saltan pasos, a veces hay errores tan fuertes como eso de una cuestión física, ¿no? Por eso tranquilos, váyanse con calma para que no cometan alguna imprecisión. Bueno, entonces miren los conceptos. Primer concepto es que hay un ángulo colineal. Sí, pero a lo mejor no me sirve de nada. Como a lo mejor no me sirve de nada, pues simplemente lo dejo ahí pendiente, que todavía no he obtenido ninguna información y a lo mejor después me va a servir. Ahora sí, me voy con bisectriz. Ya me habían dicho que bisectriz es que se forman dos ángulos congruentes. Por lo tanto, lo que ya puedo escribir utilizando la proposición 2 es que hay un ángulo pero de manera positiva y de una vez, en lugar de escribir vamos a escribir medida, es CBF. ¿Qué número de lista tienes? 45. Ok, entonces vamos a hacerlo de una vez con medidas. Oiga, profe, ¿es CBF o CBE? Ahí voy. CBE. Ahí voy. Porque no veo. Es CBF. Porque acuérdense que debo de comenzar con el primero, que es este de aquí, ¿no? Entonces este de aquí es CBF. Y eso voy a poner que es igual con la medida del ángulo FBE. FBE. Y que obviamente eso, insisto, obedece al sentido positivo de las manecillas de reloj. Ya les había dicho, ¿no? Este parece que está en el 3, este parece que está en el 2, este parece que está en el 1. Por eso debe ser del 3 al 2 y debe de ser del 2 al 1, ¿no? Le faltó una rayita ahí, profe. Yo no les escribí en el CB. en el CB. Después del igual, le faltó una rayita para que hiciera la E. Ah, se borró, perdón. Sí, ahorita se borró porque como me estoy regresando, se van borrando. Disculpa, ese sí fue cuestión del programa, que es FB,
FBE. Sí, ese fue de... No fue que lo haya escrito mal, ¿no? Sino que cuando estuve borrando, regresándome, o sea, dar el control Z, por ese fue de más, ¿no? Bueno, entonces aquí me voy con que esto se llama así porque la bisectriz divide en dos ángulos iguales. Luego sigue EBD, ¿sí? Me estoy saltando la parte de congruencia y lo estoy dejando en iguales. Acuérdense que si aquí hubiera escrito congruencia, pues obviamente aquí debí de haber dicho congruencia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya utilicé esta, porque estoy diciendo que es este con este, ¿no? Y ya lo tengo. Ahora sí, me voy a la siguiente. Fíjense cómo ya palomeé la 2. Me voy con la 3. Como en la 3 otra vez me habla de congruencia, vamos a escribir exactamente lo mismo, solamente que referido a otros ángulos, ¿no? Entonces de aquí voy a escribir en la 5 que la medida del ángulo, revisamos y nos damos cuenta que es en este sentido, que es el EBD, es el ángulo EBD, y de ahí voy a tenerlo igual a la medida del siguiente ángulo, donde el siguiente ángulo obedece al sentido contrario de las manecillas de reloj, que es este. Por eso comencé primero con este y luego comencé con este, para que vean cuál es el primero. Ahorita no me digan nada porque les estoy explicando y entonces como que se vicia, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Primero escribo este porque es el que aparece primero. Recuerden que este parece que está en el 1, este parece que está en el 11 y este parece que está en el 9. Y aunque aquí vaya de 1 a 11 y pareciera que va en orden ascendente, pues simplemente me está mostrando el sentido contrario de las manecillas del reloj. Lo mismo aquí no hay tanto inconveniente, ¿no? Pero primero sigan el orden de las manecillas del reloj, escribiendo primero el que escribí, el EBD, y luego el DBA. Entonces aquí escribo el DBA, y con eso ya lo estoy escribiendo, ¿no? Borro estas anotaciones. Estas solamente son didácticas, no tiene mayor importancia. Y aquí ya tengo que utilicé la segunda hipótesis. Y eso me lleva entonces a que la bisectriz divide en dos ángulos iguales. Y ya. Ahora bien, como ya obtuve los datos, dime. Pero en el número 3 de la hipótesis, entonces el ángulo es EBA o DBA. EBA, porque estoy diciendo que es este ángulo grandote. El EBA. Ok, gracias. ¿De qué? Y también en el otro es el CBE, que es este ángulo grandote. Ok, ahora bien, fíjense bien, sigue el postulado. Y el postulado yo les había dicho que se obtiene de las hipótesis. Y en las hipótesis, si se dan cuenta, está el ABC, está el CBE y está el EBA. Vamos a revisarlo. El CBE es este. Si ustedes se dan cuenta que hay un postulado, porque está formado de dos ángulos. Y el EBA, se los voy a dibujar con otro color, y el EBA es otro postulado porque está formado de dos ángulos. El pequeño problema es que si ustedes se dan cuenta, esos ángulos que yo estoy escribiendo con marcatextos verde y con marcatextos azul son diferentes. Jamás van a ser iguales. Y debido a eso, yo no puedo pensar en que estos dos postulados, este primer postulado y este segundo postulado, me pueda llevar posteriormente una propiedad transitiva. Ese es el problema. Recuerden que se busca una propiedad transitiva, pero como no va a haber, debido a que esta primera pareja y esta segunda pareja nunca van a ser congruentes por la misma forma en que los estoy dibujando, entonces no me sirven los postulados que les acabo de decir. Y entonces el único postulado que me sirve es el relacionado al CBA, perdón, al ABC, porque si ustedes se dan cuenta, este ángulo, que obviamente aquí dije que eran colineales, pero ahí hay un ángulo, resulta que ese ángulo me puede formar un único postulado, que es el sumar este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. Entonces, específicamente en esta demostración, no voy a utilizar parejas de postulados, sino el único postulado que me sirve
es el referido a ser colineales y que, como ya habíamos dicho, colineales es un ángulo llano y el ángulo llano mide 180. Entonces, en esta demostración específicamente cambia todo lo que les había dicho, porque no voy a buscar parejas de ángulos. Peor tantito, si se dan cuenta, aquí hay un postulado, que son esos dos, pero aquí hay otro postulado, que son esos dos, y aquí hay otro postulado, que son esos dos, y aquí hay otro postulado, porque son tres, y aquí hay otro postulado, que son tres. Entonces, si yo me fijo en todos los postulados, pues serían bastantes. Dime. Si en la hipótesis nos hubieran dicho que el segmento BE es bisectriz del ángulo CBA, ahí sí podríamos aplicar los postulados que nos dijo. No, ajá, ahí sí, porque al decir bisectriz, pues yo estoy diciendo que, como tú lo dices, ¿no? Este ángulo y este ángulo son congruentes, ahí sí. Pero entonces, si fuera bisectriz, cambia toda la demostración, porque al ser bisectriz de este ángulo, resultaría que este fuera de 90 y este es de 90. Y entonces ya tengo que agregar más conceptos. Pero eso, pues obviamente depende de lo que te digan en tu enunciado, ¿no? Entonces, como lo está haciendo notar su compañero, lo importante es que vean lo que está en la hipótesis, porque esta hipótesis me permite saber qué es lo verdadero, qué es lo auténtico, y de ahí empezar a sacar más cosas. Si ustedes se dan cuenta, por la manera en que dibujé, pareciera que este segmento y este segmento son perpendiculares, como que parecen, pero acuérdense que no hay que obviar, nunca obvien de la figura, siempre tomen las decisiones, tomen los argumentos de la hipótesis para llegar a la tesis. La tesis tampoco la puedo tomar de argumento, porque eso es a lo que quiero, ese es el resultado. Por lo tanto, la tesis nunca la voy a tomar como consideración para poder llegar a alguna respuesta, ¿no? Bueno, entonces, debido a esa explicación, va a resultar que tengo una proposición 6 que va a ser un único postulado. Como va a ser un único postulado, este postulado va a estar súper largo. Entonces aquí vamos a darnos espacio, porque si no, no nos va a caber. Y entonces comenzamos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si comenzamos en el sentido contrario, entonces primero tendría que decir el CBF, luego le agrego el ángulo en sentido contrario, el FBE, luego le agrego el ángulo que sigue, que es el EBD, y por último le agrego el ángulo último, que es el DBA. Y fíjense cómo aquí me queda un postulado súper enorme que nunca lo había manejado. Este es igual al ángulo CBA, pero como yo dije que son colineales, aquí ya puedo decir que es 180. Pero fíjense cómo aquí voy a meter dos conceptos en una sola proposición, y era lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, los dos conceptos es en el número 6, que esto se llama postulado de la suma de ángulos, postulado de la suma de ángulos en un ángulo llano. Entonces fíjense cómo está el primer concepto, que es postulado de la suma de ángulos, y el otro que es en un ángulo llano. ¿Por qué sé que es un ángulo llano? Pues porque en la primera proposición me dijeron que son colineales, y ya sé que por ser un ángulo llano puedo entonces escribir que es un ángulo de 180. Eso quiere decir que ya utilicé la proposición 1 precisamente para mencionar este 180 de acuerdo al concepto de ángulo llano. Y ahí les estoy mostrando que a veces ustedes pueden llegar a escribir en una sola proposición dos conceptos, y también es válido, ¿no? Si ustedes escriben los conceptos adecuados, pues lo pueden hacer, y eso me implica que sean menos proposiciones. Obviamente eso se debe al manejo y al dominio de los conceptos. Y entonces ya llegué al postulado. En otras palabras, nada más tengo una fórmula. Y como nada más tengo una fórmula, eso va a implicar que voy a hacer las sustituciones. Recuerden que las sustituciones, para hacerlo de manera habitual, siempre se va a hacer de derecha, siempre va a ser de derecha a izquierda. Eso quiere decir que hay que buscar el ángulo CBF. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el ángulo CBF, y eso quiere decir que ustedes lo pueden sustituir. No es que se vaya a cancelar,
se va a sustituir. Y acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar. Eso quiere decir entonces que en la proposición 7 yo puedo escribir la medida del ángulo FBE. Tengan mucho cuidado en sus marcas porque también las marcas que llegan a hacer llegan a confundir las letras, ¿no? Como lo que yo hice ahí, que puse el circulito sobre la E y pudieran confundirse ustedes solos con las letras, ¿no? Entonces, la ventaja que yo tengo es que puedo borrar cualquier cosa y se borra toda la forma, pero con ustedes sería más complicado porque no pueden borrar toda la forma, sino tienen que ir agarrando su goma y borrar pedacito por pedacito, ¿no? Entonces, este es el ángulo CB. Ahora bien, como es un solo postulado, entonces vamos a hacer la doble sustitución. Se los voy a marcar aquí con otro color para que lo vean y que de una vez vayamos pasando a aplicar dos conceptos en un solo paso. Entonces ahora voy a hacer el reemplazo de DBA en EBD. Eso quiere decir que desaparece EBD, y si desaparece EBD, este es el que voy a quitar, lo voy a reemplazar. Por lo tanto, aquí vuelvo a escribir la medida del ángulo FBE, estoy reescribiendo solamente lo de arriba, y luego, más, en lugar del EBD, dijimos que íbamos a escribir la medida del ángulo DBA, y reescribo lo que está en la proposición 6, que es la medida del ángulo DBA, y eso pues sigue siendo igual con 180. Entonces, si se dan cuenta, aquí hice una doble sustitución, y eso me lo permite porque es en el mismo postulado. Si ustedes revisan en lo anterior, va a haber casos en que también se puede hacer una doble sustitución porque se puede hacer en un solo postulado. No lo había hecho hasta ahorita porque recuerden que vamos creciendo, y como ya practicaron, pues ya puedo irme a cosas un poquito más complicadas. Y eso es como que entre paréntesis, ¿no? Porque en realidad no es nada de complicado, solamente es observar lo que tengo, ¿no? Pero pues obviamente hay que irlo subiendo de nivel poco a poco, no lo puedo hacer. Yo tengo una duda, profe. Dime. No entendí muy bien eso del doble postulado y por qué puso dos veces lo de FBE y eso. No es un doble postulado, es un único postulado. ¿Cuál es el único postulado? El único postulado es el que te dije, donde se iban a sumar los 4 ángulos. Estos 4 ángulos que estoy sumando aquí y que te los estoy marcando con marcatexto, obedecen precisamente a la figura, que es el primer ángulo, el segundo ángulo, el tercer ángulo y el cuarto ángulo, en ese orden. Ahora lo que hice fue una doble sustitución. ¿Qué es esa doble sustitución? Pues que primero este ángulo FBE lo reemplacé por el CBF. Por eso estoy quitando el CBF y estoy escribiendo el FBE. No es que lo esté cancelando, solamente lo estoy reemplazando. Este FBE toma el lugar de lo que fue CBF. Y aprovechando que nada más tengo un único postulado, o sea, no hay más, de una vez esta DBA la vamos a reemplazar en el EBD. Por eso busqué aquí el EBD, que está abajo, y por eso lo pude reemplazar por el DBA. Lo que estoy haciendo es reemplazar dos veces. Lo que estoy haciendo es una doble sustitución, no es un doble postulado, es una doble sustitución. Ahora, ¿por qué hay que escribir FBE? Pues porque es el de arriba. ¿Por qué aquí escribí FBE? Pues porque es el que tenía arriba. ¿Por qué aquí escribo DBA? Porque sustituí. ¿Por qué aquí escribo DBA otra vez? Pues es por lo que tenía antes. Solamente reemplacé 2. Pero al hacer ese reemplazamiento, si tú te das cuenta, lo escribí 2 veces. Pero no es porque lo haya escrito 2 veces, sino porque una vino del reemplazo, este fue un reemplazo, este fue un reemplazo, y las otras las estoy escribiendo idénticas a como estaba arriba. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, entonces lo que estoy haciendo es una sustitución de... una sustitución de la proposición 4 y la proposición 5 en la proposición 6. Entonces fue una doble sustitución. Fíjense cómo ahorita una de las cosas que están aprendiendo en geometría euclidiana es que hay que estar bien atentos todo el tiempo. O sea, aquí no se vale que me distraiga con mi compañero o con mi mamá o con mi papá o con mi mascota o lo que sea, porque si me distraigo me pierdo en algunos detalles. Y recuerden que esto los está preparando porque en algún momento van a hacer
no lo sé, van a ser biólogos tal vez, que tienen que quedársele viéndolo a una bacteria durante 3 minutos de manera continua para ver lo que hace la bacteria, ¿no? O quizás lleguen a ser doctores, donde esos doctores tienen que estar en una operación durante 17 horas porque están haciendo una neurocirugía. O quizás son arquitectos y esos arquitectos tienen que estar revisando un plano como 4 días seguidos para ver que sea el óptimo y que no haya problemas para que luego se les caiga el edificio y los metan a la cárcel, ¿no? Entonces esto ya requiere un grado mayor de atención, que es en lo que deben estar creciendo, ¿no? Por eso les digo, váyanse acostumbrando a ir copiando, ir viendo y preguntando todo a la par. No lo quieran copiar hasta el último, porque eso es un gran error. El pasar apuntes es un gran error porque están diciéndole a su cerebro, no crezcas, con lo que hacemos siempre es más que suficiente. Y si siempre haces lo de siempre, nunca vas a llegar a ser mejor. Tienes que forzarte tú solito. Bueno, entonces, ya vimos la sustitución del 4 y el 5 en la proposición 6. Eso quiere decir que como ya utilizamos todas, lo único que puedo hacer es en la 7. Y si se dan cuenta, la 7 no tiene nada que ver con otra para poder hacer una propiedad transitiva. Y como les decía, ¿no? En el último paso, lo que pueden hacer es primero las operaciones o primero la propiedad transitiva. Eso es intercambiable. Y aquí se van a dar cuenta que lo que yo puedo hacer es la suma de términos semejantes, donde precisamente estos dos son semejantes y estos dos son semejantes. Por lo tanto, sí se llama suma de términos semejantes porque estoy hablando del mismo ángulo y por lo tanto voy a tener 2 veces la medida del ángulo FBE, que fue un resultado, o sea, no fue porque yo lo haya escrito, sino fue un resultado de lo anterior. Y aquí también tengo 2 veces la medida del ángulo DBA. Fíjense, y vuelvo a repetir, aquí en un solo paso hubo 2 conceptos. Aquí en un solo paso hubo 2 sustituciones. Eso se vale siempre y cuando lo tengan bien justificado. Y lo pueden hacer desde las anteriores, Bueno, y esto es igual con... eso es igual con 180. Y con eso estamos explicando que en la proposición 8 simplemente hiciste una suma. Bueno, escribiste lo de la 8 porque sumaste en la proposición 7. Y esa suma pues obviamente obedece a una suma de términos semejantes. No es necesario decirlo porque pues ahí se ve que nada más hay que sumar y ya, ¿no? Y sabemos que sumar es una suma de términos semejantes. Bueno, y entonces, como ya sumaron en la proposición 7, palomeo también la 7, indicando que ya lo utilicé. La única que me queda por utilizar es la 8. Entonces, en la 8 voy a aplicar un concepto de álgebra. Dígame el número de lista de quien me quiera decir qué concepto es. ¿Qué dijo, profe? Que se va a aplicar un concepto de álgebra. ¿Cuál concepto es? Díganme el número de lista de los que me quieran decir cuál es el concepto. 38. ¿Qué concepto es? Puede ser la propiedad transitiva. No, no es esa. ¿Otro número? ¿Alguien más que me quiera decir? 19. El 7. Dime 19. ¿Qué concepto aplicas? Operación inversa. No, tampoco. ¿Alguien más? 34. Dime el 7. Ley de la tricotomía. No, tampoco. ¿Alguien más? ¿Qué número de lista? Yo, 29, profe. 29, dime. ¿Es una división? No. ¿Alguien más? Yo sí. 40. ¿Y qué me dijiste? Términos semejantes. No, términos semejantes tampoco. ¿Qué otro número? Propiedad reflexiva. 28. Dime 28. ¿Qué concepto? 28. ¿Propiedad distributiva? No. 44, dime. Propiedad reflexiva. No, tampoco. Ja. Es una suma. ¿Cuál, perdón? Una suma. No, primero dime el número. 44. 44, no, tampoco es una suma. Bueno, ok. Ah, Entonces, lo que voy a aplicar es... Profe, Dime. bueno, es que yo creo que ya no me acuerdo de la propiedad, pero me acuerdo, creo que de la definición es dividir miembro
que diga dividir el denominador y nominador, algo así. No, no es ¿Por el esa. mismo número? No, no es esa. ¿Alguien más? Extremos con medios. Número de lista. Es aplicar Primero díganme el número de lista. 19. 24. Dime 19. Sí. Dime 19. ¿Cómo se llama el concepto? Simplificación ¿De quién? de ambos Eso, lados de profe. la igualdad. ¿De qué, perdón? Simplificación. De ambos lados de la igualdad. Ah, no, te voy a poner la mitad porque no sé yo así. Está bien. Déjate pongo la mitad y eso se denomina simplificar la ecuación. Acuérdense que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dividir entre 2, dividir entre 2 y dividir entre 2. Pero acuérdense que aquí no se llama simplificar la fracción, sino aquí se denomina multiplicar por el simétrico, perdón, por el recíproco. Entonces, el concepto que lo manejamos en álgebra como simplificar la ecuación, aquí se va a denominar multiplicar por el recíproco. Y si se dan cuenta, aquí es un poquito más, ya se me olvidó la palabra, más abstracto, porque ya van a utilizar más conceptos. Número de lista de quien me quiere decir que es recíproco. 35. 24. 35, ¿qué es recíproco? Es intercambiar numerador con denominador. Ok, eso es recíproco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo multiplicar por el recíproco, quiere decir que en lugar de multiplicar por un 2 sobre 1, lo que voy a hacer es multiplicar por un medio. Obviamente, si multiplico por un medio, pues va a resultar que al multiplicar por un medio me queda 2 medios y 2 medios es 1. Entonces, simplificar la fracción, que lo manejamos en álgebra, aquí lo hacen más abstracto, diciendo que es multiplicar por el recíproco. Recuerden que las proposiciones que se van a utilizar va a ser multiplicar por el recíproco y la otra se llama sumar el simétrico, que como me habían dicho por ahí, esa es una operación inversa. Esas son las dos que sustituyen a que en álgebra era operación inversa, con sumar el simétrico, y lo que antes era simplificar la ecuación, que aquí se va a llamar multiplicar por el recíproco. Entonces, con esos conceptos y con esas, ¿cómo se puede decir? Esas aclaraciones del nivel que se necesita en geometría euclidiana, voy a llegar al resultado que aquí solamente me queda la medida del ángulo FBE más, disculpen se escribió mal, más la medida del ángulo DBA y obviamente, me la comí, del ángulo DBA y que en el miembro derecho pues me queda un 90, ¿no? Porque 180 por un medio me da 180 medios que simplificando o dividiendo, más bien dividiendo, me queda un 90. Entonces, ¿hay que dividir? Sí era dividir, pero ese es el concepto pequeño. Recuerden que cada vez los conceptos se hacen más robustos y esos conceptos robustos se deben a los conceptos pequeños. Por eso les mencionaba que, aunque no se los hayan enseñado así en la primaria, en la secundaria o en álgebra, con su maestro o maestra, pues es necesario que los vayan aprendiendo bien para que a la larga tengan mucha seguridad en todo lo que hagan y no se queden reprobando materias por algo tan simple que es aprenderse conceptos, ¿no? Y les digo que es simple porque cuando ya se aprenden lo básico, de ahí empiezan a construir los demás y esto se vuelve súper rápido, ¿no? Hablando al respecto, dejen parar tantito la grabación. Se van a dar cuenta que si se aprenden bien los conceptos, no van a tener ningún problema, ninguno. Pero si no se los aprenden y siguen pensando que todas las mates es cancelar, eliminar, pasar, regla de 3, fórmula general, todo eso, pues nunca van a poder llegar a tener el potencial que pueden tener y dedicarle tiempo a otras cosas, ¿no? Y que es otras cosas, pues perfeccionar lo que son la biología, la electrónica, la dinámica, la cuántica, no lo sé, ¿no? O sea, hay más cosas por qué preocuparse que por las matemáticas, ¿no? La matemática solamente es una herramienta. Bueno, entonces, ¿dónde multipliqué por el recíproco? Pues multipliqué por el recíproco en la proposición 8. Y por lo tanto, debo de palomear la 8 para saber que ya la utilicé. Y entonces, ya no hay más que hacer, porque no hay propiedad transitiva y obviamente ya no hay operaciones o operaciones inversas, ¿no? Que es el indicativo que se hace para recordar de álgebra. Entonces, vamos a analizar la figura. Si vemos la figura, vamos a buscar el ángulo FBE. El ángulo FBE
Si se dan cuenta está aquí, este es el ángulo FBE. Y luego voy a buscar el otro ángulo, y el otro ángulo me hace referencia que es el ángulo, déjenme, les cambio de color para que les quede bien claro, es el ángulo DBA, y el ángulo DBA es el que está por acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dos ángulos que están separados, no son ángulos adyacentes. Y me piden a mí en la tesis que lo que yo debo demostrar es que BF, déjense los pongo con otro color, BF, que es este, sea perpendicular con BD, que es este. Ahora bien, para que puedan decir que son perpendiculares, lo primero que deben decir es que mida 90. Pero también deben de decir que son ángulos adyacentes. Y si se dan cuenta, este ángulo marcado en azul y este ángulo marcado en verde no son adyacentes. Sin embargo, ustedes, por lo que han manejado en la demostración, saben que este ángulo con este ángulo son congruentes, los dos de la derecha, digamos, y también saben que este ángulo con este ángulo son congruentes. Por lo tanto, al observar la figura, yo me doy cuenta que puedo cambiar este ángulo que estoy poniendo aquí por el otro ángulo que está aquí, de tal manera que queden adyacentes. Eso quiere decir que lo que debo de hacer es una sustitución, pero ahora voy a hacer una sustitución de lo que ya había utilizado. Entonces voy a hacer una sustitución. ¿Saben que sustituir es reemplazar? ¿A quién voy a reemplazar? Pues voy a reemplazar este ángulo, porque este ángulo no es adyacente. Por lo tanto, el ángulo que está ahí es el DBA. Eso quiere decir que voy a quitar al DBA. Y si voy a quitar al DBA, vamos a buscar dónde está el DBA. Y si se acuerdan, el DBA está aquí, donde ahí lo que hicimos fue una sustitución de derecha a izquierda. Pero ahora lo que vamos a hacer es una sustitución de izquierda a derecha, para que en lugar de buscar el EBD, ahora el que vamos a buscar va a ser el DBA, porque este lo vamos a reemplazar. Y si lo voy a reemplazar, quiere decir que en lugar, bueno, primeramente, ¿no? El ángulo FBE dijimos que sí me sirve, porque esos son los que están adyacentes. Y ya habíamos dicho que adyacentes son ángulos que comparten el mismo lado. Y lo que voy a cambiar es el ángulo DBA, que utilizando la proposición 5, me doy cuenta que ese es el ángulo EBD. Lo reemplacé. Y esto sigue siendo igual a 90, porque solamente estoy reemplazando este por el otro. Hice un reemplazo. Y eso se llamó sustitución de la proposición 5 en la proposición 9. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo un ajuste. Dime. Se supone que esto lo hacemos para que sean adyacentes, ¿no? Entonces, si lo sustituyéramos y aún así no, tendríamos que sustituir ambos. Ajá, pero por eso tú te das cuenta de la figura. Eso que tú me acabas de decir ocurre si en lo que yo obtuve hubiesen sido este ángulo de abajo que estoy marcando, este ángulo de abajo y el otro, o sea que no hubiera sido el ángulo de arriba. Ahí sí tendríamos que reemplazar los dos y tendríamos que hacer una doble sustitución como lo que hice hace rato. Por eso es necesario observar. Acuérdense que el observar no solamente es mirar como que de pasadita, ¿no? Sino ver basándote en conceptos, que es lo que necesitas. Y como tú dijiste, ¿no? O sea, deben ser adyacentes. Por lo tanto, si en la última proposición me da que estos dos son los que miden 90, pues obviamente esos dos no son adyacentes. Y debo de hacer una sustitución con el de acá arriba y otra sustitución con el de aquí arriba para que entonces queden adyacentes. Muy bien, así como lo dijiste. Ok, entonces ya con eso, pues ahora sí, como sustituí la 9, palomeo la 9 solamente para llevar el hábito de palomear las que ya utilicé y reviso la 10. Al revisar la 10, pues otra vez hago lo mismo. El FBE en la figura ya me di cuenta que es el que quiero y es el que está, digamos, a la derecha. Y luego el EBD, que provino del reemplazo, el EBD es el que está aquí. Y por lo tanto, ahora sí los dos ángulos son adyacentes. Y como son adyacentes, recuerden que la definición de adyacente es que comparten un lado en común. Entonces, yo ya puedo decir, en la 11, yo ya puedo decir que el segmento BF
el segmento BF es perpendicular con el segmento BD. Ahora bien, ¿por qué digo que son perpendiculares? Pues debo de poner todo lo que les había dicho, ¿no? ¿Cuál es la definición de perpendicular? Pues primero lo que tengo que decir es que porque suman 90. Eso es lo primero que yo sé de perpendicular. Pero aparte también debo decir que son adyacentes, porque suman 90 y son ángulos adyacentes. Y al decir ángulos Profe, pero le faltó dibujar la raya del segmento arriba de BF y BD, ¿no? Bien, ¿qué número de lista tienes? 24. Ok, muy bien. Eso sí, no me había dado En la tesis tampoco están los segmentos. 24. No, en la tesis no están. Ok. Y en la tesis, sí, en la tesis se los había puesto. Aquí sí estaba. Entonces, por la parte de la explicación, pues ahí se me pasó de dibujarlos, ¿no? Pero sí tiene razón su compañero. Porque si no hubiera escrito estas líneas, pues no estoy hablando de segmento, de recta o de rayo. Entonces sí, forzosamente debí de haber dicho los segmentos, ¿no? Como dice su compañero. Muy bien. Entonces, porque suma 90 son ángulos adyacentes. Y por lo tanto, aquí ya puedo decir que queda. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué fue todo lo que se mostró en esta demostración? Pues lo que se demostró es que no siempre van a ser dos postulados, a veces van a ser diferentes, pero sí lo que hay que tener en cuenta es cuál es el que me sirve. Acuérdense que en la clase pasada me había dicho uno de sus compañeros que sí podíamos escribir todos por si las dudas. Y le dije sí, pero no te los voy a calificar todo. Aparte vas a perder más tiempo y te puedes confundir más. Entonces vayan haciendo el análisis inteligentemente de qué es lo que me sirve. Obviamente todo ese análisis inteligente obedece a los conceptos que ya se saben, ¿no? Si no tienen muy claros los conceptos, puede haber ahí alguna, llamémosle algún ruido que ustedes mismos se puedan poner, y debido a que escriben muchos postulados, cuando empiezan a hacer sustituciones, se pierden porque no llegan a nada, y eso no llegar a nada luego puede causar frustraciones, ¿no? Para que no se frustren, para que no se equivoquen, para que no se confundan, pues simplemente analicen adecuadamente lo que tienen y ya, ¿no? La gran ventaja que tenemos es que el geometría euclidiana solamente maneja un plano, o sea, solamente maneja largo y ancho, y no hay tanto problema en un plano. Cuando lleguen a la superior, van a manejar 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, n dimensiones, y eso ya es súper abstracto. Pero gracias a las n dimensiones, pues les decía, ¿no? Existe la comunicación por vía celular. O sea, el tipo que tuvo la visión de la comunicación celular entendió que en muchas dimensiones podía estar al mismo tiempo muchas llamadas utilizando un mismo canal. Ese concepto que él tuvo y que lo implementó, pues obviamente le ayudó a hacerse millonario, porque cuando implementó y vendió la patente, espero que lo haya hecho, si vendió esa patente, pues todos los que utilizamos telefonía celular, por cada uno que utilice un teléfono celular, hay que darle un poquito de dinero a esa persona que vio el concepto de manejar muchos canales en un solo canal de comunicación. Espero que lo haya patentado, ¿no? Si no lo patentó, pues se perdió de la oportunidad de ser millonario, ¿no? Que desde ahí las ideas se patentan, ¿no? Recuerdo que cuando estaba pequeño le dije a mi papá, oye papá, ¿por qué no ponemos un limpiaparabrisas en el vidrio de atrás? Y yo le decía, porque cuando él iba manejando, pues yo no podía ver lo que pasaba atrás, ¿no? Porque llovía. Y me dijo mi papá, ¡ay, estás! Y me dijo un montón de groserías, ¿no? Al paso del tiempo, las camionetas tuvieron limpiaparabrisas atrás. Y entonces, si mi papá me hubiera dicho, oye, qué buena idea, vamos a patentarla ahorita, si él me hubiera acompañado a la oficina de patentes de México y les hubiera dicho, queremos patentar esta idea, en ese momento, todos los de México, no estoy hablando del mundo, tendríamos que haberlo patentado en todo el mundo, todos los de México que utilizaran un limpiaparabrisas atrás, me hubieran pagado a mí cierta cantidad de dinero porque están utilizando mi idea. Y eso es algo que no sabemos, ¿no? Y que se los quiero mencionar en las clases que tengamos de tutoría. Quiero que platiquen con algunas personas para que vayan cambiando esas visiones que a veces tenemos mal ubicadas de lo que es nuestra realidad, ¿no? Como les decía, ¿no? A mí me enseñaron a que
los jóvenes no tenían que decir nada, perdón, los niños no tenían que meterse en la conversación de los adultos. Y eso es un error, ¿no? Los niños luego tienen mejores ideas que los adultos. Bueno, entonces aquí me faltó palomear también. 10. Bien. Dice mi compañero Fernando que sea 19. Que sea 19. ¿Cuál 19? Ah, no. Yo ahí 19, creo que era 10. Es 11. Era 11. Sí, es la 11. Sí, esta es la 11. Es que como en el de arriba este 0 parecía 6, entonces por eso me fui con la pinta, ¿no? ¿Quién fue el que dijo del 19? Dígame. El 31. ¿El 31? Ok, sale bien. Gracias, 31. Aquí yo te pongo tu participación. No, es 41, no 31. Ah, ok, gracias. Ya le corté 40. Pero no existe el 41. Ah, sí existe. Sí, soy yo. Perdón. 41. Sí, bebé. Hecho. Bueno, pues. Entonces les voy a compartir otro lienzo porque si no, no me va a caber, para poder explicar otra demostración. Entonces ya está el lienzo en blanco y vamos a escribir otra. Entonces aquí les dibujo un segmento, perdón, una línea. Por ahí aparece el micrófono, por favor, para que no haya ningún problema. Y entonces vamos a decir que aquí se llama A, aquí se llama B, aquí se llama C, aquí se llama D, aquí se llama E y aquí se llama F. Apaguen su micrófono, por favor, quien lo tenga prendido. Dios te pague. Entonces vamos a poner las hipótesis. Y la hipótesis aquí menciona que tengo un segmento que se llama AB y que es perpendicular con el segmento CD, y también vamos a poner que el ángulo de, me falta aquí una letra, EFG, vamos a poner la G, la de aquí en medio, y que el ángulo BGE congruente con el ángulo CGF. Dejen escribir bonita mi G. CG. Ay, esta está fea. CGF. Quedó peor. CGF. Listo. Y entonces, en la tesis, vamos a escribir que el segmento GE sea perpendicular con el segmento GE con el segmento FG. Ok, entonces ya sabemos que lo primero que debemos de hacer es escribir nuestras dos rayas que estén separando. Y aquí van las proposiciones. Y por acá las razones. Y entonces sabemos que lo primero que vamos a escribir son las hipótesis, por lo tanto la hipótesis obedece, aquí tengo una AB y es perpendicular con el segmento CD, y tenemos la segunda donde el ángulo BGE es congruente con el ángulo CGF. Y entonces las dos se llaman hipótesis. Esta también se llama hipótesis. Y ya tenemos las hipótesis. Después de las hipótesis les había dicho que necesito obtener los conceptos. Y si yo voy a escribir los conceptos, ya sé que es perpendicular, ya me lo habían dicho. Perpendicular quiere decir que tienen ángulos de 90. Pero si ustedes se dan cuenta, resulta que como este con este son perpendiculares, quiere decir que se forma un ángulo de 90
otro ángulo de 90, otro ángulo de 90 y otro ángulo de 90. Entonces, si se dan cuenta, son muchos. Y esos muchos me pueden causar conflictos, porque tendré que escribir 4 proposiciones indicando los 4 ángulos que son los de 90. Ahora bien, por favor, dígame el número de lista para que me explique cuál de estos 4 ángulos de 90 es el más importante. 45. 45. Dime 45. ¿Cuál es el ángulo más importante de 90? ¿El 1, el 2, el 3? El más importante es el 1. ¿Por qué? Porque la hipótesis dice que ese ángulo es congruente con el mismo ángulo que está dentro de 90 grados. A ver, vamos a ver. El BGE es este que está aquí, el que estoy dibujando. Y el CGF es este que está acá, que es el que estoy dibujando. ¿Sale bien? Ok, entonces, de nuevo, ¿por qué es más importante el número 1? Y acuérdate que el número 1 estoy hablando de este de 90. ¿Por qué es congruente con el CGF? Ajá, pero ¿por qué es más importante este ángulo? Si tú te das cuenta, este segundo ángulo ya pertenece al CGF. O sea, hay 2 ángulos de 90. Este primer ángulo de 90 pertenece al BGE, pero este ángulo de 90 pertenece al CGF. Entonces, por el argumento que tú me das, hay 2 ángulos de 90 importantes. ¿Sí me captas? Ok, te voy a poner la mitad en tu participación, porque sí me diste una parte, pero no me diste el completo. Entonces, otro número de lista que me quiere explicar cuál es el más 44. 44. Dime cuál ángulo de 90 es el más importante. El FGE. ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 4. No. Otro número de lista. Yo quiero Dime el número de 19. lista. No me digas yo quiero. 19, perdón. Y acuérdense que luego, díganme el número de lista. Dime el número de lista. ¿Cuál es el ángulo más importante de 90? Hay 2 que son igual de importantes para esto. No son 2. Otro número de lista. ¿No? Otro número de lista. 5. 5. Dime cuál es el más importante. Bueno, para mí, profe, creo que ya sea si es el 1 o el 2. No, ninguno. O sea, no es uno o el otro, solamente es uno. Otro número de lista. 33. 36. Dime 33. ¿Cuál es el más importante? Yo digo que es el 2 porque, o sea, No es el 2. ¿Alguien más? El 7. 7. Dime el número 7. ¿Cuál es el más importante? El número 1. ¿Por qué? Porque en la tesis se remarca que el segmento del que va de GE Ajá. es perpendicular con el segmento que va de F a G. Entonces ahí se forman es perpendicular porque son dos rectas que se están intersectando para formar un ángulo de 90 grados. Ok, ¿y por qué más? Eso es la mitad del argumento. Sí está bien lo que tú me dijiste, pero es la mitad. Ok, te pongo la mitad. Al igual que tu compañero. Bueno, sale bien, les voy a explicar. Resulta que efectivamente es el 1. Voy a borrar todas las marcas que hice para que se los pueda explicar y que les pueda aclarar precisamente por qué el ángulo de 90 más importante es el número 1. Dejen borrar todo porque ya no me permitió regresar. Y entonces, resulta que ya vimos que hay 4 ángulos de 90 que se pueden formar. Este es el primer ángulo de 90. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. No me conviene poner los 4 porque tendría que escribir 4 proposiciones y se me empieza a hacer muy larga la demostración. Ahora, ¿por qué es más importante el primero? Primera razón, la que dijo su compañera. La primera razón que dijo ella fue: fíjate que hay 2 ángulos que son congruentes.
Y esos ángulos que son congruentes es el BGE, que es el que estoy marcando aquí, y el otro ángulo que es congruente es el CGF, que es el que estoy marcando acá. Y su otro compañero me dijo, es que si tú te das cuenta, en la tesis, a ti te están diciendo, que tienes que el GE y el FG forman un ángulo de 90. Y el ángulo de 90 es el que estoy dibujando en naranja. Entonces, fíjense cómo aquí resulta que este ángulo de 90 contempla a la segunda. Ahí está. Apáguense el micrófono, por favor, para que escuchen todos bien. Apaguen el micrófono, que lo tengo prendido. Ok, entonces, apaguen el micrófono, porfa. Ok, entonces, fíjense cómo esta justificación que le tiene naranja está aquí. Eli, tu micrófono. Ok, entonces, la primera justificación que les di, se los voy a poner con verde para que les quede claro. La primera justificación que les di fue utilizar este ángulo, que es este ángulo. La segunda justificación que les di fue utilizar la perpendicular, y la perpendicular es parte del ángulo de arriba. Fíjense cómo aquí todas las justificaciones están marcadas dentro de este ángulo de 90. Observen cómo aquí está la justificación del ángulo de 90, un pedacito, y la justificación de congruencia. Y sin embargo, en el segundo ángulo de 90, este ángulo de 90 que había dicho, que es este y este, solamente la parte que se está utilizando es el pedacito de arriba. No hay nada marcado aquí abajo. Y en cambio, en el primer ángulo de 90 está marcado algo abajo y está marcado algo arriba. O sea, este ángulo de 90 contempla la hipótesis y la tesis. Y el otro ángulo de 90, que es el segundo que está acá, este solamente contempla un pedacito, pero este no, aquí no lo utiliza. Debido a eso, considerando la hipótesis y la tesis y lo que marqué en la figura, esa es la razón por la cual se debe describir solamente un ángulo de 90, que es el que estoy marcando ahí como primero. O en otras palabras, cuando ustedes se den cuenta que hay muchas posibles proposiciones que puede escribir, analicen cuál es la que me sirve más. Debido a esa explicación que les di, resulta que el único ángulo de 90 que me interesa, el único, es el ángulo BGC. Acuérdense que hay que escribirlo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso ese es el nombre. Y obviamente aquí lo que debo de escribir de razón es que los segmentos perpendiculares forman ángulos de 90 grados. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahorita con ustedes? Estoy que vayan ampliando su manera de ver las cosas, que no nada más vean un pedacito, sino empiecen a ver más. ¿Cuál es la labor de los docentes? Que cada día te enseñan algo nuevo, cada día algo nuevo, cada día algo nuevo, cada día algo nuevo, cada día algo nuevo. Y si cada día te enseño algo nuevo, y obviamente vamos creciendo, si nos viéramos diario, en un año te enseñaría 365 cosas nuevas. Obviamente serías mejor. Esa es la labor del docente. Cada día te debo de enseñar algo nuevo, o 2 cosas nuevas, o 3 nuevas, o 4 nuevas, las que sean, ¿no? Pero que vayas creciendo. No siempre les vamos a enseñar lo mismo, porque si no nunca subirían de nivel, ¿no? Y siempre seguirían siendo obreros y no podrían llegar a ser técnicos o a ser profesionistas. Entonces, repitiendo, ¿por qué solamente es este ángulo de 90? Aunque son 4, es simplemente por las marcas. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna marca, por lo tanto ese ángulo no me interesa. Aquí tampoco hay ninguna marca, por ese ángulo no me interesa. Pero en los otros, en este ángulo, la única marca que surge es este ángulo, que es este, y este perpendicular que está en la tesis. Y si se dan cuenta, las dos marcas se van hacia el ángulo de arriba. Pero aquí no hay ninguna. Como no hay ninguna, no me sirve el ángulo de 90. Sin embargo, poniendo la otra marca,
qué es este ángulo y qué es este que estoy dibujando aquí, fíjense cómo aquí hay una marca y aquí hay otra marca. Debido a eso, este ángulo de 90 sí me sirve, como que toda la demostración va a considerar solamente un ángulo de 90, que es lo que tienen que aprender a visualizar poco a poco, ¿no? O sea, revisar hipótesis y tesis para tomar las decisiones importantes. Y entonces, si se dieron cuenta, lo que hice fue utilizar la proposición 1 para poder obtener el concepto de la proposición 3, que nada más fue una sola proposición. Y entonces me voy a la proposición 4. De la proposición 4, ya saben, perdón, de la proposición 2, disculpen. De la proposición 2, lo único que puedo obtener es que la medida del ángulo BGE igual a la medida del ángulo CGF. Y eso ya les había explicado que los ángulos congruentes tienen la misma medida, que eso ya lo habíamos visto desde hace rato, ¿no? Entonces palomeamos la 2 precisamente porque ya obtuvimos el concepto. Y entonces viene el postulado. Recuerden que el postulado debe ser 2, 4, 6, 8, trabajar en pareja para posteriormente llevar a la propiedad transitiva, o uno solo en dado caso que sean varios. Pero entonces aquí me doy cuenta que si ustedes observan desde la hipótesis, a mí me están diciendo perpendicular, que fue este ángulo, y ese obviamente viene formado por 2. Eso implica que esa hipótesis que me marca perpendicular me lleva a un postulado, y por lo tanto debo describir este ángulo más este ángulo para tener el postulado, y que insisto, ¿no? Eso proviene de la hipótesis. Por lo tanto, escribiendo con ángulos positivos, tengo que decir que es la medida del ángulo BGE, que es el primero, más la medida del ángulo EGC, más la medida del ángulo EGC, y que esto me da por resultado la medida del ángulo BGC, BO, el ángulo, no escribe, el ángulo, espérame tantito, ay, ¿qué soy yo? El ángulo BGC, y esto se llama postulado de la suma de segmentos. Espérenme tantito, por favor. Entonces, eso lo obtuve de la hipótesis. Dime. ¿Las 5 no serían la suma de ángulos? Ajá, es lo que yo iba a decir. Postulado de la suma. ¿Qué número de lista tienes? 45. 45. ¿Y quién es la otra niña que me iba a decir lo mismo? 2. Ok, 45 y 2. Si es que me estaba distrayendo con Ladybug, mi hija dejó prendido Ladybug y por eso me... Sí, Profe, su hija sabe de buenos gustos. sí, a mí también me fascina Ladybug, es muy bonita Ladybug. Lo que pasa con Ladybug es que tiene muy buenos fundamentos. Lo único que no me gusta es que Ladybug es media... Ay, insegura. Y se tarda. Es muy ciega, profe. Sí. Sí, o sea, me trauma. Y el Leidren es el típico niño de bachillerato que Desesperan. bien sonso y desesperan. Sí, la mayoría de los hombres somos bien, precisamente es postulado de la suma de ángulos. Y entonces, fíjense cómo ese postulado se obtuvo de la perpendicular. O sea, nunca aquí mencionó un ángulo, sino observé que eran perpendiculares y por eso observé que había un postulado. Entonces ahora me voy al otro. Si ustedes ven el BGE, ese no es un postulado porque solamente es un ángulo. Me voy al otro análisis que es CGF, que también es uno solo, no es un solo postulado. Y entonces me voy a la tesis, y aquí la tesis maneja perpendicular. Y si ustedes observan en la perpendicular, al ser perpendicular este con este, aquí también viene un postulado. O sea, vean cómo los postulados no solamente son de los ángulos,
marcados en la hipótesis y en la tesis, sino también cuando hago mención a una perpendicularidad. Acuérdense que hace ratito había dicho su compañero, ¿no? Es que deben de ser adyacentes, por lo que les mencioné, ¿no? Entonces, si son adyacentes, sí puede haber un postulado. Por lo tanto, hay que hacer el postulado de la suma entre este y este, que entonces es el eje C. Vamos a marcarlo como 6. La medida del ángulo, déjenme acuerdo, es eje C más la medida del ángulo, CGF, y que esto es la medida del ángulo más grande formado por las perpendiculares, que es el eje F, que es el EGF. Y obviamente aquí también se llama postulado de la suma de ángulos. Y entonces no utilice ninguna de las proposiciones. Lo único que debo de entender es que este es un dato, y debo de sustituir en las fórmulas. Ya habíamos dicho que las fórmulas son las que tienen una operación. Ya habíamos dicho que que los datos son los que son asignaciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí digo que es 90 y se debe de sustituir en el BGC. El BGC está aquí, por lo tanto voy a reemplazar. Vamos a ver si puedo hacer una doble sustitución. A lo mejor sí se puede, para mostrarles cómo a veces se pueden hacer las dobles sustituciones, aunque no haya un solo segmento. Si ustedes observan, aquí tienen el CGF, que lo van a sustituir en el BGE. Entonces, si yo observo, pues resulta que aquí mismo, en el mismo postulado, está el BGE. Por lo tanto, puedo hacer la doble sustitución en un solo paso, y lo cual está permitido. O sea, simplemente hay que decir los conceptos, ¿no? Por lo tanto, el primer reemplazo me lleva a escribir la medida del ángulo CGF, acuérdense que estoy reemplazando en la 5, más reescribo lo que está en la 5, que es la medida del ángulo eje C, y eso es igual, reemplazo, y yo sé que esto es 90. Por lo tanto, lo que hice en la 7 fue una doble sustitución, o sea que sustituí la proposición 3 y la proposición 4 en la proposición 5. Utilicé 3 proposiciones, por lo tanto palomeo las 3. Si ustedes lo hacen en 2 pasos, está bien, no hay ningún problema. Si lo hacen en un solo paso, pues también está bien, ¿no? No hay ningún inconveniente. Solamente háganlo bien, no se vayan a equivocar, porque pudiera haber alguna confusión y obviamente llevar a un mal desenlace, ¿no? A algo no deseado. Entonces, si se dan cuenta, las que faltan por palomear es la 6 y la 7. Revisamos, recuerden que se pueden hacer operaciones o propiedad transitiva. Si yo reviso, la medida del ángulo eje C también está aquí, y si yo reviso la medida del ángulo CGF también está aquí. Por lo tanto, como los miembros izquierdos son iguales, yo lo que puedo hacer es la propiedad transitiva. De ahí me queda que la medida del ángulo EGF es 90, y eso se llamó propiedad transitiva entre 6 y 7, entre proposición 6 y proposición 7. Por lo tanto, marco la proposición 6, marco la proposición 7 y ya se acabó. Como ya se... Oiga, profe, ¿no le faltó marcar el 90 que eran ángulo? Bueno, que eran grados. No, eso no se los había mencionado. Pero acuérdense que en las demostraciones siempre vamos a trabajar con ángulos sexagesimales. Como siempre vamos a trabajar con esos ángulos, no es necesario marcarle el simbolito. Eso sí se me había olvidado decírselos, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? El 36. 36. Entonces, gracias por recordarme algo que no les había dicho, pero eso es siempre, ¿no? La parte del nombre de los ángulos en geometría euclidiana siempre se maneja en grados sexagesimales. Por eso no es necesario. Cuando ya estamos trabajando en trigonometría también se acostumbra a no marcar la bolita, la de grados sexagesimales, y solamente se marca, por ejemplo, en un triángulo, que este sea de 45 grados o de pi cuartos. Y aquí ya sé que el pi cuartos hace referencia a radianes,
y el 45 hace referencia a grados sexagesimales, que ahí tampoco se escribe radianes ni grados, ¿no? Eso es como que ya el uso y la costumbre de lo que se maneja dentro de la materia. Actualmente, hasta lo que ustedes habían visto en la secundaria, se acostumbraban a ponerle un ángulo de 33 grados, ahora no, a menos que sea 33 grados 5 minutos con 8.56 segundos, que eso lo vamos a ver ya posteriormente, ¿no? También les voy a enseñar que hay ángulos de elevación cuando va hacia arriba, esto es trigonometría, y ángulos de depresión cuando van hacia abajo, pero eso ya es el contexto de trigonometría, ¿no? Son conceptos de trigonometría que solamente hay que ajustarlo para posteriormente utilizar todas las herramientas de aritmética, que son los conceptos que les he mencionado, ¿no? Bueno, como ya no hay más, me tengo que ir a la figura, y en la figura tengo que buscar el ángulo EGF, y si busco el ángulo EGF, pues el ángulo EGF es este de aquí, y la tesis hace referencia precisamente a ese ángulo. Por lo tanto, pues ya la tengo. Lo único que hay que escribir, entonces, es que en la 9, el segmento EG es perpendicular al segmento GF. GF. Por favor, dígame el número de lista de quien me quiera decir la razón. El 36. 36, dime, ¿cuál es la razón? Es perpendicular porque digamos que si sumamos el segmento EGC, ¿no? No puedes sumar segmentos. No es esa la razón. ¿Alguien más? ¿Otro número? 28. Dime 35. ¿Cuál es la razón? 45, es porque el segmento eje es perpendicular con el segmento GF, lo que significa que forma un ángulo de 90 grados. Ok, lo primero, como tú dices, exactamente, es por formar un ángulo de 90. Eso es cierto, es la primera parte de tu razón. Pero te falta otra parte. 28. Tienes 28. Pero me gané. Otra parte que te falta 28. ¿Y son ángulos adyacentes? No, porque no estamos hablando de ángulos adyacentes. Si tú te das cuenta, estoy hablando de un solo ángulo. 5. Dime cuál es la otra parte de la razón. Porque son segmentos adyacentes. Esto quiere dar a entender que... Son segmentos adyacentes. 38. Espérame, primero te explico. Me voy con la 38, pero te explico 5. No hay segmentos adyacentes porque los segmentos adyacentes en realidad no existen. No existe esa definición a menos que sean colineales. Y si son colineales, sí hay segmentos adyacentes. Ahora sí, dime 35. ¿Cuál es la otra razón? Ya no me dijo nada el 35. ¿Algún otro número? 19, profe. 19, dime. ¿Qué es la razón? Porque se intersectan. No, esa tampoco es la razón. ¿Alguno otro? Porque son perpendiculares. Que son perpendiculares. Número de lista primero. 28. 28. Dime la razón. ¿Porque son perpendiculares? No, porque eso te lo están mencionando acá. O sea, ya te están diciendo que son perpendiculares. O sea, eso es lo que tú estás escribiendo. Pero tú me tienes que explicar por qué son perpendiculares. Ya me dijeron por qué. Porque suman 90. No suman 90 porque te había dicho que es un solo ángulo. Díganme primero el número de lista, por favor. El 7. ¿17? 7. 7. Dime por qué. ¿Qué te falta ahí? Porque comparten un mismo punto que es el G. No, esa tampoco es la razón. ¿Alguien más? ¿Otro número de lista? 5. Dime por qué. Porque son ángulos adyacentes. No, tampoco, no hay ángulos adyacentes. Bueno, les voy a decir, la razón que me hace falta es, fíjense cómo es un solo ángulo. Como es un solo ángulo, no puedo hablar de ángulos adyacentes. Pero lo que sí puedo decir es que porque forman ángulo de 90, esa es la primera razón. Y son los lados. Acuérdense que en un ángulo se habla de lados del ángulo. Entonces, estos segmentos son los lados de un ángulo de 90. Esa es la razón conjunta. Hay que mencionar que son lados, vuelvo a repetir, ahora no estoy hablando de la suma de dos ángulos. Si ustedes se dan cuenta que ahí no hay una suma,
Por eso no puedo decir que son ángulos adyacentes, pero sí tengo que mencionar que estos son los lados. ¿Dónde veo que son los lados? Pues eje es un lado y GF es el otro lado. Y al decir que son lados, forzosamente ya se dicen que comparten un vértice común. Pero eso no, el vértice común no importa. Lo que importa es que son los lados de un ángulo de 90 grados. Son los lados de un ángulo de 90 grados. O forman un ángulo de 90 grados y son los lados. Como lo quieran escribir, ¿no? De todas maneras. ¿Qué pasó? ¿Me gané mi punto o no? Era la mitad. Sí, la mitad. De 9. Ajá. Está bien. Sí, la mitad sí. ¿Sale bien? Entonces, ahí nada más para que lo tengan, lo que deben de decir, ¿no? O sea, las características que hay que agregar. Y si se acuerdan en la definición de ángulos, se habla del vértice, se habla de los lados y se hablan del ángulo. O sea, el área que está adentro de los dos lados. Y por lo tanto queda demostrado y ya quedó. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok.